Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Karina Bautista, una permacultora que inició su camino desde las ciencias sociales y políticas para luego enfrentar el enorme reto de crear una huerta permacultural en el difícil entorno de las Islas Galápagos, donde hay poco suelo, pocas especies que se pueden cultivar, condiciones climáticas muy particulares. Karina también acaba de publicar un libro que van a encontrarlo en las notas de este episodio, donde narra de una forma muy entretenida esta aventura de ser permacultora de las Galápagos y también detalla algunas cosas prácticas para quienes quieren comenzar una aventura similar en el cultivo permacultural. El libro también está acompañado de un curso en nuestra plataforma educativa madresemilla.com. Este curso acompaña al libro. Los dos se alimentan mutuamente para dar una experiencia práctica de cultivo permacultural. Quería recordarles que Radio Semilla está por el momento en un formato quincenal. Por motivos económicos, estamos tratando de reunir los fondos necesarios para poder volver al formato semanal. En ese sentido, su aporte es muy valioso porque esperamos sostenernos realmente con los aportes de nuestros oyentes. Pueden encontrar información en radiosemilla.com/apóyanos. Y queremos agradecer a las personas, pocas todavía, que ya nos están aportando, ya sea con aportes de un solo pago anual o con los aportes mensuales. Quiero comentarles también que pueden seguirnos tanto en la página web radiosemilla.com como en nuestras redes sociales, y tenemos el canal de Telegram donde pueden discutir con nosotros lo que les interese de los episodios que van saliendo. Los enlaces al Telegram los van a encontrar también en nuestra página web. Finalmente, a las personas que están en Ecuador y en especial en la provincia de Pichincha, recordarles que estamos en la campaña de recolección de firmas para llegar a la consulta popular y proponer la declaratoria de que el Distrito Metropolitano de Quito sea declarado territorio libre de minería. Eso pueden encontrarlo en la página quitosinminería.com. Espero que disfruten mucho este episodio y nos vemos en 15 días. Chao. Cari, bienvenida al programa Radio Semilla. Gracias, nuevo. Javi. En el otro asiento. En el otro asiento, porque nos ayudaste durante un buen tiempo. No me acuerdo cuántos episodios llegaste a grabar. Bueno, como productora y anfitriona fueron como 4. Y después, entrevistando, fueron 2 o 3. 3. Sí, fue una experiencia bien bonita tenerte ahí. Fue chévere. Lamentablemente los tiempos ya no te dieron. Ya no me dieron. Y tuviste que salir, pero ahora aprovechamos, no queremos perder tu experiencia, que es muy valiosa, y por esa razón te hemos pedido que hagamos esta entrevista para conocer cómo una persona de acá, de cerca de Quito, acabó montando una huerta en Galápagos. Entonces, para empezar, yo quisiera pedirte, por favor, que nos cuentes cómo fue tu vida, dónde creciste. Pues yo nací en Cumbayá, cuando Cumbayá no era lo que es hoy día. Cumbayá está en el valle, cerca de Quito, de la ciudad de Quito. Es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Uh-huh. Pero no era, digamos, no le consideramos ciudad, era rural. El lechero vivía al lado, estaba rodeada de pastos y vacas. Y muy frecuentemente me cruzaba muchas quintas. No eran fincas, eran quintas, eran más chiquitas. Muchos sembríos para llegar al bosque y al río. Y jugaba mucho así. Entonces mi vida así ha sido marcada por ver cómo todo eso cambió. Y ahora Cumbayá es completamente diferente al Cumbayá en que yo crecí. Está repleto de edificios y de centros comerciales donde yo jugaba, ¿no? Y los ríos están considerablemente más contaminados. Entonces creo que eso me marcó mucho. Porque siempre preguntaban, ¿no? ¿Pero por qué están quitando esa quinta? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Y me decían, es que es así, es el desarrollo. Es como que esto es, ¿no? Pero algo dentro de mí decía, es que no tiene que ser así. Pero fui a una escuela más alternativa, justo aquí también en el valle, en Tumbaco, donde estamos. Y creo que esa escuela me marcó bastante porque ahí comencé a tener respuestas de por qué pasan esas cosas y que no deberían, no necesariamente tiene que ser así el
desarrollo, entre comillas, ¿no? Pero eventualmente terminé graduándome en otro colegio, con otro mundo, y siempre estaba como que en muchos mundos, ¿no? Entre el mundo rural, el mundo urbano, entre este mundo más alternativo y menos alternativo. Y me fui a estudiar a Estados Unidos, también en una universidad alternativa, muy alternativa, dentro de un área rural, pero cerca del mar. Pero ahí fue cuando, interesantemente, en Estados Unidos, estudié toda la teoría política y la historia de la revolución, porque no había comprendido por qué el Ecuador estaba como estaba. O sea, no entendía por qué éramos pobres, no entendía por qué veía lo que veía a través de la ventana, ¿no? Porque vivía en una burbuja. ¿Por qué había tanto caos político? Entonces no me enseñaron en ninguno de las escuelas y colegios. No aprendí historia ecuatoriana. Fue terrible, imagínate, en Ecuador. Nadie aprende en realidad. Sí, y no aprendí. Entonces yo me acuerdo que me iba sola al Museo de Guayasamín, que me iba sola así a ciertos destinos de la ciudad que no me llevaban generalmente, o les pedía a mis papás, a mi mamá y a mi papá que me lleven, para poder descubrir. Pero fue en Estados Unidos donde realmente comencé a comprender qué estaba pasando. Ahí fue como que la liberación. Entonces estudié historia y política. Ah, estudiaste historia. Estudié historia latinoamericana de la revolución. Yeah. O sea, mi evolución política también ha sido interesante, pero tenía tantas ganas de comprender que llegué y en una clase introductoria de ciencias políticas, el profesor era súper marxista. Y yo le dije, pero tengo miedo de la palabra marxismo, o sea, tengo miedo de lo que me han dicho que es, ¿no? Y me dice, pero mira, no tienes que ser marxista, pero esta es la mejor herramienta para aprender qué es el sistema actual y poder verlo críticamente. Y me pareció excelente. Y la verdad estudié por eso, ¿no? Pero sí me volví así súper comunista, ya. Hasta que me fui a Cuba. Estudié en parte de mi carrera, estudié en Cuba. Y ahí dije, wow, no es por aquí. ¿Viste el otro lado? Vi el otro lado y dije, wow. También, o sea, ningún extremo es bueno. Pero estudié historia de la Revolución Latinoamericana y estudié teoría marxista. Entonces estaba muy metida en analizar qué pasa. Qué interesante. Sí, esto que mencionas, en realidad, no sé cómo sea ahora, después de algunas reformas que ha habido, pero cuando estudiamos historia hace un par de décadas, una década y pico, más que historia es propaganda lo que nos enseña. Es esa construcción ideológica del patriotismo, ¿no es cierto? Y cuántas carreteras construyó cada presidente. Y así ha de ser en todos los países de América Latina, en realidad. Y solamente si uno tiene la voluntad de explorar, llega a enterarse de cuál es la historia, la que no nos cuentan, ¿no? Pero a mí me contaron historia estadounidense, gringa, inglesa, imagínate. O sea, no, aprendí hasta historia de China, pero no aprendí historia ecuatoriana. Aprendí un poco de historia latinoamericana, pero no ecuatoriana. Entonces realmente sí me quedé, y sí le dije al colegio eventualmente, ¿no? Le dije, oye, pero estamos en Ecuador, deberías enseñar la historia, ¿no? Acá en los colegios, dices tú. Sí, claro. Sí, me volví a topar. Tuviste que salir para poder empezar a... Claro, tuve que salir para poder entender mi realidad. Que también lo recomiendo, ¿no? Sí creo que es muy bueno salir de tu país, de tu realidad, para poder comprenderla. Cuando puedes hacerlo. Cuando puedes hacerlo, claro. Así es. Y después de todo eso, ¿cómo acabaste en Galápagos? O sea, después de eso me fui a viajar por muchos años. O sea, ahorré, viajé, me fui a Asia, me fui a Europa. Y quería seguir viajando. Entonces tenía un novio gringo en esa época y ya nos habíamos dado las vueltas por Ecuador, ¿no? Entonces decía, vamos a Galápagos, tienes que ver Galápagos. Y le dije, pero no vale irse así solo la semanita, ¿no? Veamos. Entonces comencé a decir a amigas, no, ¿saben cómo puedo irme a Galápagos? Y yo que sé, a los 2 días de que les dije eso, me llamó uno y me dijo, oye, aquí hay una señora que está contratando profes de inglés y para Galápagos y necesita ya. Entonces fui, me hice la entrevista, ella me dijo, esto era un viernes, me dijo, el lunes, ¿puedes estar ahí el lunes? Y dije, chuta, dame chance, ¿no? Y fui como profe de inglés, pero también a encargarme del programa ambiental de una escuela allá. Y fui por 6 meses, entonces le dije, ya, yo voy y me encargo de todas, porque me dijo, puedes encargarte de este departamento y de este. Entonces me encargaba de como tres departamentos. Le dije, ya, pero también le das la residencia a mi novio gringo, ¿no? Porque para ir a Galápagos es como para ir a otro país, ¿no? Necesitas una pseudo visa, que es la residencia. Entonces él me dijo, sí, claro, porque él también puede apoyar en el programa de inglés. Entonces nos fuimos por 6 meses y terminamos ahí 2 años. Y nos fue súper bien en esa misma escuela. Y de ahí me fui a estudiar afuera, otra vez, un máster. Y cuando regresé, o sea, antes de graduarme, me habían ofrecido un trabajo ya desde Galápagos mismo. Entonces regresé otra vez a Galápagos, contratada en Galápagos. Y desde ahí ya conocí al que es el padre de mi hijo y de mi hija. Entonces ya me quedé.
Qué genial. Y de ahí la finca, la granja. Lo que pasa es que verás, cuando yo estuve toda mi vida en Galápagos, mi vida, digamos, de soltera, estaba trabajando en conservación, pero no estaba tan vinculada al consumo de alimentos tan conscientes. Así estaba, ¿no? Pero, digamos, no tanto. Pero cuando regresé y después que ya formé una familia en Galápagos, estaba o sea, quería tener acceso a buenos alimentos. Y además en esa época no trabajaba para Galápagos, trabajaba para afuera, para una organización que se llama Canopy Bridge, que vincula productores y productoras latinoamericanos con mercados, en ese momento, ¿no? Con mercados sostenibles en todo el mundo. Entonces, la idea es que si tú estás proveyendo alternativas a la minería y a la extracción petrolera en la Amazonía, tipo vender alimentos o fincas permaculturales, te encuentran buenos mercados para que realmente se vuelva una buena alternativa económica y que ya proveas diferentes formas de ingreso económico que ya no sean minería ni extracción, no extractivas. Entonces, ahí fue cuando, vinculada con este mundo, comencé a ver a productores, a permacultores y permacultoras, y dije, wow, lo que están haciendo es impresionante. O sea, realmente en cualquier lugar están regenerando suelos. Yo ya he tenido experiencias con ONGs donde estaba muy frustrada con los tiempos. O sea, veía que habían súper proyectos, gente maravillosa, y se avanzaba un pasito, se truncaba todo porque no se llevaban bien contigo, o porque el financiamiento se acabó, o porque el político de turno no dio el sí, o porque vino el otro y ya dio el no, cosas así. Pero en cambio aquí veía como realmente, o sea, personas que se comprometían con la tierra y vivían bien, tenían una educación diferente con sus familias, una relación diferente con la comunidad. Realmente marcaba una diferencia. Y me enteré de estas historias y tenía que escribir las historias. Y o sea, veía el beneficio, ¿no? Y veía el beneficio internacional, inclusive con su relación con los compradores. Entonces dije, wow, yo quiero apoyar eso aquí. O sea, yo quiero ver eso aquí en Galápagos. ¿Quién es el permacultor, la permacultora de Galápagos? Yo le quiero comprar. Entonces fui a la feria y me decían, no, sí hay, es este. Dije, ya, bacán, entonces vamos a buscarla, ¿no? Entonces formé ahí un grupito que se llama Slow Food para poder apoyar, porque todos se quejaban de los mercados. Y formé y comenzamos a hacer tours de la comunidad para ir a encontrar a estos y aprender de estos agricultores y agricultoras. Y ahí es cuando me di cuenta de la realidad del sistema alimentario en Galápagos. Y eso eventualmente fue lo que me llevó a sembrar. Antes de lanzarnos a eso, cuéntanos un poco para la gente que no ha conocido todavía o tal vez nunca pueda conocer, ¿qué es Galápagos? Galápagos es un archipiélago. Está compuesto de 15 islas mayores y entre 300 islotes. Y es maravilloso. Es un lugar considerado uno de los lugares con más afluencia, digamos, de biodiversidad, de vida en el mundo, sobre todo marino. ¿Por qué? Porque confluyen, se chocan varias corrientes. Entonces, es la corriente de Humboldt del sur, la corriente de Panamá del norte, que es la caliente, la fría, y también hay una corriente subterránea que choca contra esta masa de tierra. Y ahí se crea toda esta sopita de lo que decíamos en un episodio, de nutrientes, en donde viene una cantidad de vida marina impresionante. Y esto hace que Galápagos tenga una vida, mucha vida marina. Eso por un lado, pero por otro lado, el estar aislado. Ya las islas tienen particulares biodiversidades, digamos, endémicas y nativas, ¿no? Endémicas que solo hay ahí. ¿Por qué? Porque están aisladas de los continentes, entonces desarrollan y evolucionan vida que solo hay en esos lugares. Pero Galápagos tiene una historia humana muy reciente. Entonces, como no hemos topado Galápagos, sino hasta muy recientemente, hasta como que hace 100 años más o menos que están ahí comunidades permanentes. Y entonces realmente las islas sí tienen un grado de conservación bastante alto, en donde todavía puedes evidenciar toda esa cadena evolutiva y la diferencia entre isla e isla, ¿no? Y eso es lo que los vuelve espectaculares. Porque los animales de ahí no han desarrollado este efecto de asustarse cuando te ven. Entonces es un zoológico sin ser un zoológico. Y eso es lo maravilloso. Entonces también es chévere que Ecuador las ha protegido desde más o menos 1950. Entonces es un área protegida. Es mayoritariamente un área protegida. 97% de su área es protegida. Su área terrestre, su área marina es mucho más y está completamente protegida. Entonces vivimos en un área protegida. Esa es la principal, esa es la meta, ¿no? ¿Cuántos años hace que vives ahí? Ya estoy en mi año 15. ¿Y ya eres residente permanente? Sí, yo soy residente permanente.
Porque no cualquiera consigue una residencia, además, es bien difícil. Es difícil. O sea, la única manera ahora es, bueno, si estás casada durante 10 años, ahí consigues. Con alguien de Galápagos. Con un colono permanente. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué hay esas restricciones? O sea, desde 1998 se estableció esta ley especial para Galápagos, en donde la meta de controlar la migración es justamente para que no este desarrollo desorganizado que vemos en todo el Ecuador y en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Que se come, ¿no es cierto?, los espacios naturales, que no suceda en Galápagos. Si bien ya los espacios protegidos y urbanos están definidos, es también, o sea, la cantidad de gente que tienes que alimentar y que tienes que proveer y que tienes que dar una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, como Galápagos es un destino atractivo, es tranquilo, es seguro y tienes fuentes de ingreso, entonces como que la meta de la ley es controlar la migración con razones de conservación, ¿no? Razones ambientales, de conservación ambiental, o sea, para poder conservar los ecosistemas de Galápagos. Hay cosas que no puedes traer, ¿no es cierto? O sea, que te revisan así. No puedes sacar nada que sea endémico o nativo de Galápagos. No puedes sacarlo. Entonces, si te cosechaste la naranja galapagueña, sí puedes, porque la naranja no es endémica de Galápagos. Pero no te puedes sacar una tortuga, no te puedes sacar un tomatillo, no te puedes sacar una opuntia. Para eso necesitas un permiso de investigación. ¿Y para meter cosas del continente hacia allá? Tampoco. O sea, el problema es que el riesgo ecológico, a la integridad ecológica de Galápagos, el mayor riesgo es las especies invasoras. Y esto pasa en todos los ecosistemas isleños, ¿no? Como son más frágiles, pues las especies invasoras pueden desplazar a los ecosistemas nativos y endémicos de manera mucho más agresiva que en un espacio continental. Entonces, siendo este el mayor riesgo a la integridad ecológica de un lugar en donde su identidad y su razón de ser, digamos, es su marca, su bandera, es esta conservación, es esta riqueza natural. Entonces, hay una agencia de bioseguridad para Galápagos que te controla qué es lo que tú ingresas a Galápagos. Y entre eso tienes una lista de las cosas que sí puedes ingresar. Hay otra cosa que no que está regulado y hay otras que no puedes ingresar. Y lo que no está en esas 3 listas no puede ingresar porque no se sabe. Por ejemplo, una granadilla no puedes ingresar porque es potencialmente invasora. La granadilla es una fruta, por si acaso, de acá del Ecuador continental, ¿no? Familia Passiflora, familia del maracuyá. ¿Y cuál es tu animal favorito, Cari, de los de Galápagos? ¿De Galápagos? Me gusta mucho la raya águila. ¿Qué es? Es una especie de raya que tiene una como cabeza de delfín, pero es azul y tiene puntitos blancos. Y me encanta y creo que tengo una conexión bastante grande, ¿no? Desde que llegué siempre la encuentro cuando voy a bucear, cuando voy a hacer snorkeling. Y hago buceo sí, a pulmón. Y me encanta. Siento paz. Cada vez que quiero relajarme, así cuando estoy en el dentista y tengo que relajarme porque es tan fea la experiencia del dentista, pienso en una raya águila. ¿Son grandes? Pueden ser grandes, pero no son tan grandes como las mantas, por ejemplo. Pero van en escuelas. A veces las encuentras también solas, pero pueden ir en escuelas. Y la primera vez que yo buceé en Galápagos me encontré con una escuela de unas 20 de esas y me quedé así como que ¡guau! ¿No? Y yo no había aprendido mucho de la vida marina. Si bien había buscado siempre vivir en la costa después de que salí de Quito, yo salí a los 18 años. Apenas pude salí. Entonces mi vida adulta ha sido fuera de Quito. Y salí siempre a la costa, siempre quise estar en el mar. Pero no había aprendido tanto de los animales marinos y no sabía de la existencia de las rayas águilas. Entonces cuando me metí, o sea, el mejor buceo que yo he tenido en Galápagos ha sido el primero que me metí. Y me metí y no tenía experiencia, entonces me acabé el tanque. Y bueno, el guía me dio más de suario, bueno, fue todo un lío, pero fue impresionante. Vi todo, vi escuelas de martillos y vi una escuela de rayas águilas muy grande. O sea, no es tan usual ver así, ¿no? Tantas juntas. Con todas estas medidas de protección, ¿se está logrando conservar? Verás, yo creo que si te hablo como residente permanente, te puedo sacar todo lo negativo, ¿no es cierto? Pero siento que es bueno también verlo con otra perspectiva y comparando Galápagos con Quito, por ejemplo, uno donde yo crecí, sí. O sea, hay grandes avances y hay muchísimos esfuerzos por lograrlo, muchísimos. Desde la sociedad civil, desde las mismas instituciones, nada es perfecto y te puedo dar 10,000 críticas de lo ineficientes que somos en todos los niveles, pero creo que, o sea, los esfuerzos sí se notan y creo que sí logran, ¿no? Entonces yo tenía turistas que cuando trabajaba en turismo que me decían, no, es que aquí el discurso está, ¿no? O sea, yo nunca había oído que hay que conservar.
Y yo digo, wow, o sea, la gente realmente no tiene este discurso metido, no todos, ¿no? No todos vivimos dentro de esto. Y cuando veo a mi hija o a mi hijo que vienen a Quito y si tienen que reciclar, ¿no? ¿Dónde separo la basura? Y ven que aquí no separan, les da como cortocircuito, pero mami, ¿por qué no separan la basura? ¿Por qué no compostean? O sea, ¿qué pasa? Entonces siento que sí, Galápagos sí tiene otro chip, ¿no? Hay mucho por ahí, pero sí está un pasito más adelante. Y entonces hablemos de la gente. ¿Quién puebla las islas? Ay, pueblan muchísimas personas las islas. O sea, al contrario del imaginario quizá general de Galápagos, en donde ves que no hay gente, hay bastante gente. Hay 5 islas pobladas, 4 principalmente. Santa Cruz es la más poblada, entonces por ende tiene más diversidad de personas. Y ahí tienes las personas que llegaron antes del 98, que son residentes permanentes, que son entre extranjeros, extranjeras, científicos, científicas o guía o gente exploradora que quería venir. Tienes personas como la familia de mi ex esposo que llegaron porque cuando Ecuador estaba reclamando las islas necesitaban gente que las pueble y nadie quería ir. O sea, ¿qué pasa querer ir a este lugar en donde no había nada? No hay ni agua dulce. Entonces necesitaban profesores, necesitaban así que viva gente aquí para que se queden, ¿no? Porque Perú estaba ahí reclamándolas. Entonces fueron como los primeros profesores, primeros agricultores, yo qué sé, un montón de cosas. Y estas familias son quizá la minoría de las personas que están ahí, ¿no? O sea, los descendientes de los pobladores originarios. De estos primeros y primeras colonas, ¿no? Yo creo que lo que más encuentras es una gran cantidad de personas que emigraron entre los 80s y 90s, en donde comenzó un flujo mayor creció el turismo, pero también la pesca de pepino trajo mucho dinero, fue el Banco del Pacífico y se estableció y comenzó a dar créditos, entonces también ahí ya se puso un pare con la ley en el 98, como que creció muy rápido la población, ¿cierto? Pero desde ahí también viven personas que están temporalmente, son residentes temporales y son científicos, científicas, voluntarios, voluntarias, gente atraída o por la conservación o gente que trabaja en turismo o personas que construyen, personas que trabajan en el agro. Entonces tienes una gran mezcla de personas. Entonces Galápagos es chévere porque todavía no tienes una identidad per se galapagueña, es muy reciente, entonces tienes una sopa de todo lo que ha llegado en estos años, ¿no? Estos 100 años. Entonces, por ejemplo, mis hijos son unos de los pocos que son cuarta generación galapagueños, que su papá nació ahí, su abuelo nació ahí, y pueden, ¿no? O sea, como que apuntar el dedo a quién llegó primero y que fue la persona número 27 en tal isla y fundó tal cosa y ese es mi bisabuelo, yo desciendo de ahí. Entonces son como que un galapagueño de ahí, digamos. Pero de ahí también existen los otros que también nuestra casa es Galápagos, pero venimos de otros lados y venimos trayendo nuestra identidad y nuestras costumbres. Entonces comemos de todo, comemos entre bolón y chocho con tostado, comemos ceviche encebollado. Estos son colonos que han llegado de todas las regiones del Ecuador. Todas las regiones del Ecuador. Y también hay bastantes extranjeros, o sea, hay mucho extranjero. Sí hay bastante extranjero porque muchos científicas vienen atraídos, ¿no? por esto. Muchos turistas se quedan, se enamoran. ¿Sabes más o menos en qué años se establecieron los primeros colonos y un poco cómo era su vida? A finales del siglo XIX. Entonces, yo lo que te puedo contar es la historia de los bisabuelos de mis guaguas, ¿no? Que el que primero llegó por los años los 20 del siglo XX. Y llegó a los 14, 15 años porque huyó de su casa. No se sabe por qué. Probablemente era una situación bien fea. Él era de Guayaquil. Y estaba trabajando en el puerto de Guayaquil y alguien le dijo, mira, este barco se va a unas islas y ahí tienen trabajo. Y se fue. Y llegó primero Isabela y fue uno de los... Pues vive en colonias penales en Isabela, entonces trabajó ahí un poco, pero... Durante un tiempo allá mandaban a los presos políticos fueron y las primeras peligrosos. colonias. Sí, a San Cristóbal, a Isabela, inclusive a Floriana. Entonces él fue allá y después fue a vivir a San Cristóbal y después fue a vivir trabajaba de todo, ¿no? Pero principalmente pesca. Y se terminó asentando en Santa Cruz. Y de ahí la otra familia llegó más tarde, en 1930, 40, y fueron los primeros profesores de la isla San Cristóbal. Necesitaban profesor, entonces fue el primer profesor. Cuando hicimos la recopilación de información para el primer inventario de patrimonio alimentario del Ecuador, yo fui para allá, pues es la primera vez que iba, porque los ecuatorianos no solemos ir a Galápagos, no es muy fácil, es caro. Sí. Entonces yo fui por trabajo finalmente. Y ahí entrevisté a una señora que tenía ya cerca de 90 años, me parece, que ella era de las primeras de allá de Santa Cruz. Y ella me decía que en ese entonces, corrígeme, me vas corrigiendo ya,
¿Que llegaba un barco al año? ¿Alguna cosa así? Antes no llegaba ni uno, pero sí, llegaba un barco al año. Entonces subsistían, y esto me cuenta también la bisabuela de mis guaguas, que tiene 96, 97 años y fue la primera profesora en San Cristóbal, ¿no? Y ella me contaba que sí, que solo había un barco al año. Entonces aprovechaban en ese barco, o sea, llegaban las galletas, ¿no? Entonces traían unos tanques gigantes de galletas en unos envases herméticos para que les alcance lo más posible. El arroz y las harinas, que no se producían ahí. Y de ahí todo lo demás. Herramientas también. Claro, ¿no? Era y ropa. Entonces dicen que con eso se llegaba ese. Y luego era aguantar todo el año con lo que tenías. Entonces mi suegra mucho tiempo me costó aceptar de que guardaba tantas cosas, ¿no? Decía, ¿pero por qué no botas? ¿De ti guardas tanto? Y dice, no, es que algún rato voy a necesitar y alguien va a necesitar. Venía de una economía de escasez. Y entendí, claro, cuando a mí me tocaron los desabastecimientos en Galápagos, mi suegra tenía todo. O sea, podía resolver cualquier situación porque tenía la herramienta perfecta. Entonces, eso es lo que aprendieron, a guardar todo y a remendar todo, y una habilidad impresionante de arreglar las cosas. Te cuento, verás lo que me contó esta señora. Ella me decía que en ese entonces estaban confinados a lo que ahora es la ciudad más grande de Galápagos, ¿no? Puerto Ayora. Uh-huh. No se movían mucho de ahí. Y hay una zona más arriba que ya nos va a explicar por qué es diferente, ¿no? Que tenía un clima distinto. Y en este entonces ellos ahí no tenían, en Puerto Ayora y en Bellavista, que está cerca, donde tú tienes la granja, de hecho, no tenían banano. No tenían banano. Y no tenían cómo traer el continente tampoco. Entonces me contó que su papá había escuchado que tierra adentro de la isla había unos bananos. Y esos eran bananos, según la historia que le contaron, que habían sembrado los piratas siglos atrás y habían dejado ahí. Y que el hombre se fue con un mular, o sea, con varias mulas, con una caravana de mulas, y que desapareció 2 semanas, que estaban preocupados, ya pensaban que había muerto. Y finalmente regresó a las 2 semanas con los mulares cargados de colinos de lo que se usa para sembrar el banano. Y desde ahí ya tuvieron banano. Y eso me parece fascinante, porque antes de que se establezca alguien, los piratas pasaban por ahí. Claro. Y los marineros pasaban por ahí para abastecerse de comida. Eran las perfectas escondites para un pirata. Porque estaban posicionadas bien, pero también porque, por eso les llaman las Islas Encantadas, ¿no? Porque durante la mayor parte del año la neblina tapa las islas y desaparecen. Entonces, claro, en una época sin GPS, sino que solo te ves, ¿no? Estás navegando con las estrellas, del sol. Claro, desaparece la isla. Entonces desaparece, ya no está ahí. Entonces era como perfectos escondites. Entonces, claro, los piratas fueron los que empezaron la devastación de tortugas gigantes, porque eran una excelente fuente de alimento, que se quedaban vivas sin comida y sin agua durante un año. Entonces los ponían en el barco, se las llevaban, ¿no? Entonces a los 10 meses podían matarse una tortuga, estaba fresca la carne, además que dicen que era deliciosa. Eso, entonces se mataron, casi extinguieron las tortugas gigantes de Galápagos, pero también dejaron chanchos, burros, fueron caballos, dejando, ¿no? y ratas, chivos sobre todo. Chivos. Ajá. Que son los problemas hasta ahora, muchos, otros ya más controlados, pero también dejaron muchas plantas, y entre esas el banano. De ahí viene esta historia. Esta señora me contaba, de hecho, que la grasa que usaban para cocinar era de tortuga. Esa era la manteca, o sea, uno de los objetivos principales de matar una tortuga en realidad era sacar la manteca para poder cocinar, ¿no? Oye, hay unas historias bellísimas. Mi ex-suegro me contaba que él iba, ¿no? O sea, no tenía ni que meterse a un barco ni nada. Él solo iba en la noche de luna llena para ver bien y metía la mano ahí en la orillita y sacaba la langosta que se iba a comer. O sea, una abundancia brutal. Tal cantidad de abundancia que ahora sí se ha perdido, ¿no? O sea, esa abundancia, así tal como la cuentan ellos, ya no hay. Pero debe haber playas protegidas. Por ahí claro, la mayor parte están protegidas, ¿no? Pero como persona que vive ahí no tienes acceso mucho a esas. Ahora, yo te contrarresto eso con una reflexión poco popular que hice cuando estuve allá. La segunda vez que fui con mi hijo también. Estábamos pues en la playa viendo los animales, hicimos unas fotografías ahí de los cangrejitos ermitaños, que había muchísimos y todo lo demás. Y en verdad, o sea, yo soy consciente de que Galápagos tiene una fauna endémica única, lo que tú describiste al inicio. Pero yo no pude dejar de comparar esa playa que veía ahí en Galápagos con las playas que conocí cuando yo era niño en el continente. Concretamente me acordé de Canoa. Canoa, cuando yo fui, tenía yo unos 9 años de edad, ahora tengo 46. No tenía carretera. Era un pueblo pescador alejado
y no había pasado la maquinaria todavía. Entonces las dunas hacían algo que ahora ya no se ve, o sea, las dunas eran altas, tenían un poco de vegetación, pero el mar entraba ahí regularmente y dejaba las marismas detrás. Y eso era una explosión de vida. Y mi opinión polémica es esta, ¿no? Había más cantidad y diversidad de vida. Seguramente porque Galápagos tuvo dificultad la vida en llegar, ¿no es cierto? Vino del continente. Y las costas ecuatorianas rebosaban. Era impresionante. Y es parecido a lo que tú describes. La gente se pasaba conchando, cogiendo pulpos, así, porque había una abundancia brutal. No, es que es verdad, lo que tú dices es verdad. Galápagos tiene una biodiversidad enorme adentro del agua. En tierra tú tienes una altísima cantidad de endemismo, pero no tienes mucha diversidad. No hay tanta diversidad. No, entonces, por ejemplo, mi finca, mi huerta, tiene muy poquita diversidad comparada con Mashpi. O sea, yo tengo, 10 especies de pájaros y ellos tienen como 500. Claro. Y bueno, ahí están los esfuerzos de conservación, porque fíjate, en el transcurso de mi vida eso ha desaparecido, ¿no? Mi primera decisión idiota fue convertir a todas las playas del Ecuador en ensenadas para el turismo y pasaron bulldozer, pues. Pasaron maquinaria, destruyeron ese sistema de dunas y con eso se acabó el ecosistema que había, ¿no? De la abundancia de conchas que yo veía cuando era niño, que recogíamos así, ahora hay pedacitos de 1 milímetro. Porque ya los animales murieron, lo que queda son los trozos de los cadáveres de esos animales, ¿no? Entonces, ahí se aprecia el esfuerzo que están haciendo en Galápagos para que eso que hay subsista. Ahora, esto me lleva a lo que dijiste ahorita a otra pregunta, que es el paisaje. Describamos un poco el paisaje. Bueno, pueden verlo en el internet si desean, pero yo quisiera ir en tus palabras. ¿Cómo es ese paisaje Galápagos? ¿Sí? Un paisaje pastoral de colinas con hierba. Es la isla, no es la postal del Caribe que te pintan, ¿no? Así como el paraíso caribeño y la pulserita de all included. No es eso. Entonces, tú llegas generalmente a un aeropuerto en la parte costera, desértica. Entonces, es como un desierto. Bosque seco, y ni siquiera un bosque seco muy tupido donde llegas, ¿no? Pero no es un desierto de arena, es un desierto de roca. De roca, ajá. Y depende de la isla donde llegues, ¿no? Ajá. En donde pocas veces llueve, o sea, es un desierto, pero ahí le ves a la iguana, ¿no? O sea, ahí está el cactus, la iguana, un pájaro que otra, full lagartijas, y después las islas más grandes, digamos, las pobladas en las que yo he vivido. Vas subiendo y los microclimas que tú puedes ver en un país súper diverso como el Ecuador, que se dan, yo qué sé, cada ciertas horas, ¿no? Ahí se dan cada minutos. O sea, es como un microecuador en una isla pequeñita. Entonces, será 20 minutos, tú vas desde la costa hasta el punto más alto y vas desde algo caliente hasta algo frío. Y sí, en Galápagos sí hace frío. La gente piensa que no, es la costa. No, sí hace frío. Si tú vas en agosto, septiembre, lleva tu buen saco porque hace mucho frío. Entonces, y vas desde el sol hasta la parte nublada donde te llueve, ¿no? Entonces, de lo que vas desde este desierto, digamos, o de esta zona costera muy seca, al bosque seco, a la zona de transición en donde tienes las dos cosas, y es una zona maravillosa que crece todo, a la zona más húmeda, a la zona mucho más húmeda, y a la requete húmeda, que es más fría, ya es pampa. Entre todo eso, ¿no? Tienes estos 20 minutos de recorrido. O sea, si vas en una línea recta, ¿no? Y ya depende de la isla, las zonas a las que puedes viajar. Y eso es lo maravilloso de Galápagos. Entonces, hablando en términos de comida, podemos producir lo que sea. Hacemos todos los ecosistemas. Pero si es que nos ponemos el suelo. Si nos ponemos pilas y con una mente permacultora, todo se puede. Pero sí, si lo piensas en términos convencionales, chuta, no hay suelo, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, incluso en tu huerta. Es como que... Yo planto en la roca. Bueno, yo acá, ¿no es cierto? Acá en la parte alta del Ecuador, si cavo más de 40 centímetros, encuentro un suelo tan duro que es prácticamente una roca, que es la Cangagua. Si voy a la Amazonía o partes de la costa, excavo apenas unos 10, 20 centímetros y encuentro arcilla. Pero en Galápagos lo que encuentras es lajas de roca, de roca volcánica. O sea, y en lugares donde está mi finca, los 5 centímetros, ni siquiera 10, 5. O sea, hay lugares donde realmente no hay suelo. Entonces, vamos a lanzarnos esta parte que es la que más me interesa, verás. ¿Cómo fue que estableciste una huerta? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, vamos a ir contando los retos que tuviste que enfrentar. O sea, de lo que te contaba, ya me convertí en mamá y me comencé a poner más pilas con esto de la alimentación. Ya estaba pilas, ¿no? Pero como que
asumía muchas cosas. Asumía que todos los agricultores y agricultoras de Galápagos eran orgánicos. Oh, y no lo son. No lo son. Pero tampoco esto es una crítica al campesinado galapagueño, ¿no? Siento que hay varias razones por las que no son. Pero en ese momento yo creía que todos son. Entonces me fui a encontrar al que le voy a dar el sello comunitario y vamos a hacer un grupo que apoya. Entonces tenía todas estas ideas maravillosas. Y la verdad es que conocí muchas realidades, conocí gente maravillosa al visitar muchas fincas con la comunidad. Fue chévere porque fuimos con mucha gente de la comunidad, un grupo muy diverso. Pero comencé a entender que, uno, decían, no, es que no se puede, ¿no? O sea, yo, ya habiendo conversado con permacultores, sabía un poco que tenían que trabajar con el suelo, ¿no? Entonces les decía, ¿y cómo hace suelo? ¿Y el compostaje? Y no encontré una sola finca con compostaje. Con compostaje, nada. Ninguna. Entonces dije, wow, ninguno es orgánico, que tienen que tener compostaje. Al menos eso sé que tienen que tener. Pero les hablaba de microorganismos, nadie me entendía. Entonces dije, wow, lo poco que yo sé, aquí no hay. Entonces le dije, wow, o sea, si usted no tiene compostaje, ¿qué le pone, no? Y me sacaban ya el tarro, ¿no? Me decían, no, sí. Otros ni me sacaban, estaba ahí botado, no, ni lo escondía. No, sí, es que solo le pongo esto, es que a veces le pongo el otro, es que ni siquiera. Y luego ya me di cuenta de que no es a veces ni solo esto, sino que cada temporada se pone bastante de algo. Que aparentemente es poco, pero es mucho más del límite máximo de residuo. Y comencé a descubrir que había varias barreras estructurales para que no pueda haber este tipo de producción en Galápagos. Una es que, bueno, hay varias especies que van entrando cada año y estás como te sientes desamparado. Imagínate, nunca has visto una babosa en tu vida y de repente entra la babosa en cantidades militares. Se te come toda tu huerta y no tienes qué hacer. Claro, el químico es la solución, ¿no? Si no tienes el conocimiento. Entonces, más que nada, no había conocimiento. Entonces me puse a ver así récords históricos de los que encontré. No encontré ningún estudio agroecológico o de agricultura pensando en este sentido. Nunca. Tampoco encontré récords, si bien los bisabuelos de mis guaguas sí sembraron sin químicos, pero la gente me decía, o sea, los campesinos con los que hablé me decían, pero no me puedes decir que haga lo mismo que hacían ellos. Ellos no tenían la roya, ellos no tenían la broca, ellos no tenían la babosa, no tenían la oruga. Y tienen razón. Entonces eran estos problemas que no se enfrentaban antes. Entonces, en cierta manera, más fácil. Me decían, y ellos tenían tierra virgen. Y ellos se cargaron toda la tierra de este lado donde sí hay tierra, porque hay lugares en donde sí tienes los 30 centímetros, que son marcados, ¿no? Son pocos lugares. Y ellos se cogieron la tierra de acá y ellos se pusieron justo donde cae toda la buena tierra, ¿no? Y entonces, todas estas excusas donde decían, había el mito de que aquí no se puede. Ahora no se puede. Hacer orgánico. Hacer orgánico. No se puede. Tenemos muchas especies invasoras y ya no hay suelo, o donde a mí no hay suelo, o yo qué sé. Y sonaba, o sea, como que bien, ¿no? Y pocas personas que me decían, ok, sí es posible, pero ¿quién me compra? ¿Quién me compra? Y eso es más duro, ¿no? Este mito de que la agricultura orgánica es muchísimo más dura. Y que sí, ¿quién me compra? Y además, ¿quién va a asumir mi riesgo financiero? O sea, tú me dices que haga esto, ¿quién me paga por cambiar? Pero además Galápagos tiene una economía diferente, ¿no? Todo es más caro. Es más caro, entonces la mano de obra es mucho más cara y depende de la importación de insumos. Entonces, claro, si yo le cambio a otro insumo, además que no, o sea, tú puedes meter un insumo químico muy fácilmente, pero un insumo biológico, orgánico, no puedes, pues, porque representa un riesgo biológico, necesita ir por todo el análisis del ABG para que le metas. Y eso tiene un costo en tiempo, un costo en dinero. Entonces era como que, a ver, ¿usted me va a hacer eso? Y de repente nos metemos algo que nos damos el trámite y no funciona. Entonces, usted no vive de esto, pues es fácil decir eso, ¿no? Y tenían toda la razón. Tenían toda la razón de decirme, aquí está aquel que no produzcamos con químicos, no tiene idea. Y tenían razón. Entonces, al comprender que tenían razón, pero también dentro de mí sabiendo que sí hay cómo, debe haber cómo, sí. En los desiertos están sembrando, ¿cómo no va a haber cómo aquí? De ley hay cómo. Entonces era la gana de decir sí hay cómo, y de comprobar que sí hay cómo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Entonces me fui a sembrar sin previa experiencia, porque ahí no te conocía, no sabía nada más que hablando con estas personas. Entonces me contraté a un experto, entre comillas, y me leí un montón de cosas. Renuncié a mi trabajo para poder dedicarme un año entero. Tenía ahorrado, entonces dije, ok, recaudé fondos para hacer las primeras inversiones. Y para mí era como que solamente leerte bien los manuales de agricultura orgánica, vas, siembras y ya.
Y claro, o sea, les puse unos barriles porque eran más plantas por metro cuadrado para que realmente sea rentable. O sea, yo era como que aquí les voy a hacer a todos y como que van a ver esto. Una maravilla. En un año. Y no, pues en un año perdí todo. Nada funcionó. En un año todo se murió. Todo se me murió. En cantidades majestuosas. Así, wow. Me peleé con el experto, lo despedí. Y resulta que no era tan experto. Entonces, bueno, me dediqué yo ahí a meter la mano a la tierra, así yo directamente, a ver qué pasa, a leer, a investigar. Y ahí es cuando te llamé. Ah, sí. Ya nos habíamos conocido por ahí en un viaje, ¿no? Ajá, justo ese mismo, el año que empecé en Slow Food. Ahí te llamé y te dije, chuta, ¿qué hago? Tengo orugas. Y me decías, bueno, me dijiste un par de cosas y luego me decías, pero Karina, ya me estás preguntando demasiado, esto ya necesitas una asesoría. Y yo, sí, pero es que no te puedo traer, ya me gasté toda la plata, el asesor se comió y no era un asesor. Y un día tú me metiste al chat de la red de guardianes. O sea, sí. Bueno, de mi lado no fue tan así, o sea, hubo todo un proceso y razones, y a mí lo que me pareció es que tú estabas, y debo decirlo yo porque no lo estás diciendo tú estabas creando todo un mundo de cosas, o sea, sí, un poco lo has dicho, ¿no? Trabajabas en comercialización, hacías una crítica muy coherente al sistema y buscabas soluciones a los problemas que había. Tenías ya tu huerta, estabas intentando salir adelante y ya estabas con una cosa bastante montada en realidad. O sea, ya cuando llegué a ti, o sea, pero estaba montada porque todas las noches estaba matando bichos, ¿no? Pero no era sostenible. O sea, ibas a eliminar las plagas a mano. Exacto, a mano. Entonces, no, o sea, yo sabía que estaba errada, entonces decía, algo tengo que hacer. Pero un día, o sea, tú ya me dijiste que necesitabas una asesoría, entonces ya me daba miedo consultarte, pero un día aparecí en el chat y me digo, ¡qué bacán! Aquí puedo consultar. Qué grosería, disculpa. Bueno, ahí fue cuando decidimos meterte a la red de guardianes de semillas y ese es el chat al que te refieres. Y ahí comenzaron mis soluciones. También me fui, o sea, después de un año de perder cosas, ya medio entendiendo mejor que tenía muchos huecos de información que no eran resueltos con un video de YouTube o una guía agroecológica. Me fui a estudiar permacultura en un lugar en donde era muy parecido el clima al mío. Me fui a México, a Huatusco, a Veracruz, y ahí cambió mi vida. Al centro de las Cañadas, Al centro de las Cañadas. ¡Ay, qué maravilla! O sea, nunca... Hay pocas veces en mi vida he visto proyectos tan espectaculares. Ya no es proyecto, es una comunidad, es una ciudad, es un pueblo completamente sostenible, desde sus propios medios de construcción, de comercialización y de producción, completamente agroecológica, permacultural. Y ahí fui a estudiar y ahí aprendí de semillas y fue espectacular. Entonces fue como que fui con todas mis preguntas, me respondieron, me inspiraron y regresé y estaba en el chat de la red de guardianes. Entonces fue como que fue muy, o sea, como que fue un buen empuje, ¿no? Para seguir. Entonces ya el segundo y el tercer año ya me fue súper bien. Ya les debemos de hacer una entrevista a las Cañadas, también está ahí en la lista. Y más o menos cuéntanos del área que empezaste a trabajar y si lo hacías sola, cómo fue el desarrollo. O sea, el primer año fue sola. O sea, si bien en la noche mi entonces esposo me ayudaba a matar las plagas y Susana, que ahora está a cargo de la huerta, Susana también me ayudaba, ¿no? Entonces como que, a ver, entonces, ¿qué pasa? Y leamos, y qué, a ver. Esa es una campesina local, ¿no? Sí, de Galápagos. Y ha estado conmigo desde que soñábamos de, ahí va a ir la huerta, ¿no? Empecé yo sola y después, pero estaba embarazada. Entonces ya tuve a Ivo, mi segundo hijo. Entonces comenzamos a recibir voluntarios. Y los voluntarios estaban con Susana. Entonces yo me quedaba en la casa, Susana, nos intercambiamos con Susana, el voluntario de turno o la voluntaria de turno. Y ese fue el segundo año, así. Pero ya para el tercer año yo estaba trabajando en más cosas, necesitaba más ingresos, ya se acabaron los ahorros, entonces era un trueque, ¿no? Pero eran más voluntarios, Susana, yo, y contratamos a Maritza que se quede ya de planta siempre en la huerta. Y desde ahí, entonces empezamos con 7 camas de cultivo de 4 de 10 metros cuadrados, de 10 metros por 1. Y con otras 3 camas chiquitas de la mitad de eso. Empezamos con eso. Y ahora nos hemos expandido a unos 1,000 metros cuadrados, más un bosque de comestible que estamos ya empezando a desarrollar. Entonces sí, o sea, es igual pequeñita, ¿no? Pero producimos un montón por metro cuadrado y hemos demostrado que no solo podemos producir más, sino que también hemos identificado qué es lo que se produce mejor en las islas. Entonces tenemos muchas cosas, entre comillas, raras. Y a la gente no les ha parado mucha bola, pero es lo que crece mejor ahí, ¿no? Y que a nosotros nos hace más sentido. O sea, ¿por qué me voy a matar produciendo lo que quiere el gringo? Si bien
Esa es mi manera de pensar. Sí, esto puede crecer mucho mejor. Entonces simplemente enseño a la comunidad a comprar y a comer esto. Claro que esa dinámica me ha costado muelas, ¿no? Claro, no solamente es... Ni Pero siquiera es solo agroecológico. comercialización, es un trabajo cultural, Sí. de incidencia en la sociedad. ¿Qué es lo que más te gusta producir? ¿Qué es lo que se da bien ahí? O sea, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Y si bien te digo, o sea, mi pensar nunca fue muy económico, sino fue más ecológico, ¿no? ¿Qué se da bien aquí? ¿Qué hace sentido que comamos? ¿No es cierto? Porque se da también aquí. Esto nos va a dar seguridad alimentaria y resiliencia climática. Entonces, ¿qué hace sentido? Entonces, ¿qué crece en esta roca? ¿Qué crece en este clima que es hiperhúmedo? Porque esa es mi situación, ¿no es cierto? ¿Y qué me facilita el trabajo aquí? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, la jícama es maravillosa, me rompe roca. La jícama es más conocida como yacón en el resto de América, ¿no? Es Malanthus onchifolius, raíz. Es una manzana de tierra y rompe roca, crece en la humedad, es lo máximo. Entonces, por ejemplo, la zanahoria blanca, que la mía sale entre blanca y amarilla, es deliciosa, es un excelente reemplazo de la papa. Y yo no me preocupo, básicamente le siembro y crece. Esta es la racacha, ¿no es cierto? La racacha. Sí, la Racacia santorrisa. Y me hace, o sea, la típica zanahoria naranja en Galápagos me cuesta muelas producir. Y cuando he producido y me salen bonitas, no saben bien, saben a jabón. Qué He curioso. buscado la explicación de esto, no la he encontrado. Entonces no me salen bien. Hay otros productos que dicen que les salen bien. He visto unas zanahoritas, no sé qué harán. ¿Qué otra cosa? Me encanta eso. Me encanta el rábano daikon. Es un taladro. O sea, ¿te gustan las que te rompen Las el que suelo? me rompen la roca Exacto. y me crean suelo. Y en 6 años que hemos tenido huerta, tenemos suelo. O sea, es impresionante cómo hemos creado suelo. Sí, es impresionante. Y sí se puede. La cúrcuma rompe suelo. Entonces, esas son como que las favoritas y que me gustan mucho, ¿no? Pero está el zapallo girón. Me encanta porque lo puedes comer en cualquier estado. Es súper aromático. Cuenta un poco cómo es esa planta porque poca gente le conoce. Es una trepadora y crece en los árboles. Y es como una salchicha gigante. Ajá, Que se ve gruesota, así, que será unos grueso. 10 centímetros de Sí, diámetro, algo hasta así, más ¿no? puede ser. Y es súper dura. Yo creo que por eso no es muy popular, porque con un cuchillo normal de cocina no le cortas. Tienes que ir a machete o la fuerza de un hombre fuerte, porque yo nunca lo logré. Y me considero fuerte. Me corté la mano también. Pero puedes comerla en estado verde o madura, puedes hacer jugo, puedes meterle con hierbas y sal al horno, o puedes saltearle, puedes ponerle con canela Uy, y qué rico. panela. O sea, lo que sea, puedes saltear las pepas. Es una maravilla. Oye, yo no tenía idea que podías hacer todo eso con el girón. O sea, es una maravilla. Y lo chévere es que también es hasta adorna, ¿no? Crecen los árboles y se sube los árboles. Si tienes árbol de 20 metros, se te sube y a nosotros nos pasa eso. Y es la que huele rico, ¿no? Huele rico. Huele riquísimo. Y si al final puedes también de su cáscara hacer platos, utensilios, eso no hemos hecho. Pero me encanta, o sea, el sabor es delicioso, es súper versátil y súper fácil de crecer. Entonces esa me encanta también. Y a ver, de lo que estás diciendo, la cúrcuma es asiática, el jirón es nativo de acá, de los Andes ecuatoriales, como también lo es el yacón y la racacha también. Y el rábano daikon es de Japón. Sí. Es toda una diversidad ahí, pero hay bastante de cosas propias, nativas de acá. ¿Alguna cosa de lo que la gente piensa cuando decimos huerta? Las hortalizas típicas, mal llamadas europeas, porque la mayoría no son europeas, pero de Que esas. crezcan bien. Bueno, el kale crece espectacularmente bien. Y eso yo no entiendo por qué. No entiendes. No sé, Hay creo algo que en el es suelo mala hierba volcánico, ¿no? en su lugar local. Pero crece súper bien y muchísimas variedades de kale nos crecen espectacularmente bien. La rúcula crece muy bien en otros microclimas, que no es el mío, pero ya encontramos cómo hacerle crecer bien en el mío. Le gusta en maceta, le gusta acolchado de coco y punto. Pero la familia de las brásicas crece muy bien, menos el brócoli y la coliflor. Yo creo que en Galápagos te quieren hacer difícil la vida, entonces se vende bien, no crece bien. Esa es mi teoría. Pero al menos donde yo estoy no crece bien ni el brócoli ni la coliflor, pero las brásicas, las mostazas, los rábanos crecen muy, muy bien. Oye, me acuerdo que en nuestras conversaciones estábamos buscando papachina. ¿Encontraste? Sí, ¿Cómo claro, te fue? La papachina y el otoy son deliciosos y crecen súper bien, y es un excelente reemplazo de la papa. La papa también crece, pero solo en ciertas épocas y hay que cuidarle muchísimo, ¿no? La papachina y la malanga son estas colocáceas, ¿no?
plantas amazónicas y del Pacífico, en realidad de hojas muy, muy grandes. Y que uno no se imagina que abajo hay esta maravilla, porque es riquísima además. Y bueno, la yuca también crece muy bien, pero necesitas extensiones de tierra más grandes, ¿no? ¿Y frutas? Frutas, bueno, la maracuyá se da muy bien. Las pomarrosas, la pera noruega, que aquí creo que le dicen pomarrosa. Eso de la pomarrosa es chistoso. No sé exacto, yo le digo pera noruega. Es que Galápagos tienen esta costumbre. Tú me contaste, ¿te acuerdas la teoría de por qué se llama pera noruega? Bueno, tiene forma de pera, para empezar. No sé verídicamente, pero es una pera, es de color rosado, es deliciosa. No es familia de la pera en absoluto. No es familia de la pera, es familia de la pomarrosa. Pero aquí en Ecuador continental le dicen, a esta que yo le digo pera noruega, le dicen pomarrosa. Pero nosotros, o sea, asumimos que le decimos pera noruega porque de los primeros colonos y colonas en la isla Santa Cruz fueron noruegas. Entonces, seguramente alguien tenía uno de estos árboles ahí en una de la tierra de los noruegos, las noruegas, y se quedó como pera noruega. Qué chistoso. Entonces, así como todo es chino, ¿no? La papa china, el nabo chino, la anís china. Entonces, y también ¿sabes qué? También hay haba payar, que no sé exactamente dónde es la haba payar. Eso es Andes ecuatoriales, sí. Y es el haba payar o frejol payar. Que crece muy bien, ¿no? Phaseolus lunatus. El frejol de palo. ¿Esta que tienen ustedes tiene colores y es grande o es más chiquita y es de un solo color, cremita, blanco? Es grande y tenemos la blanca y la morada. Pero a mí, en mi clima, me crece mucho mejor la blanca. Entonces, esto es nativo del Ecuador, el Phaseolus lunatus, pero emigró a México y de ahí volvió reducida de tamaño, más dulce, menos astringente y de este color uniforme, que es lo que tú tienes, que son los tipos sieva, que se llama, que abunda en Manabí, pues está. Sí. Y le dicen el haba, justamente. Esa crece muy bien. Y endémicos de Galápagos no hay muchos, pero está los ajíes, hay 2 tipos de ají galapagueños, y el tomatillo, que ya logramos que crezca en eso es un tesoro. Y eso es lo que está prohibido de sacar de ahí, ¿no? Exacto, porque es endémico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estas 2 especies, no son variedades, son especies de tomatillo galapagueño, resisten a la sal. Sí. Son los únicos en la familia del tomate que resisten a la sal. Entonces tienen una importancia a futuro bien, bien grande. Y los ojos de la biopiratería puestos ya ahí. Claro, me imagino, de ley alguien se llevó. Pero eso producimos, ¿no? Entre eso producimos un montón de cosas picantes y hierbitas, como la chillangua, que es deliciosa. Que eso es nativo de acá del continente, de la parte no sé húmeda. en dónde en el continente, pero... Esmeraldas. Uh-huh. Ya estaba allá y es delicioso, es algo que puedo vender, que la gente... La chillangua es la que sabe a qué. Le dicen cilantro criollo. Es deliciosa, deliciosa. ¿Y chirarán no tiene? Sí, también. Albahaca chirarán crece muy bien, que también es el secreto de la cocina esmeraldeña. Sí, eso. Bueno, tenemos varias cosas. Ahorita te dije pocas, ¿no? Tenemos el frijoleta también. Mira tú, eso es asiático y es recientemente introducido en Ecuador, pues no es mucho tiempo. Bueno, ese apareció también. Pero no crece tan bien, pero me gusta mucho. Entonces, bueno, de frutas que me decías, en mi huerta particularmente crecemos bananos verdes y maracuyá, que se da muy bien, y cítricos. Pero no tenemos tanta variedad de frutas y papayas. Pero en las zonas de transición se dan mucho mejor y ahí crecen mucha piña, sandía, melón. Claro, las cosas que se dan, carambola, infinidad de cítricos. Es diverso en realidad. Oye, volviendo a tu huerta, una cosa que a mí me encantó cuando conocí por primera vez fue tu manejo del compostaje. Tenías unas composteras enormes. Cuéntanos un poco cómo las manejabas, de dónde venían los ingredientes. Eso es interesante. Desde que yo creo que ya no soy así, pero me tendía a ser muy fanática, ¿no? Así muy fundamentalista de la permacultura. Era como que todo tiene que venir de aquí. Entonces busqué crear un sistema de compostaje en donde no se me acabe y que todo venga de la huerta. Entonces creamos unos huecos gigantes con un grupo de voluntarios que llegaron en un año, 300 voluntarios que llegaron en diferentes grupos y sacaron las megas naves espaciales de roca que teníamos. Y hicimos ahí, ¿no? Un sistema de compostajes, ¿no? En donde solo les damos la vuelta una vez, entonces para que sea costo efectivo y no nos cueste mucho trabajo. ¿Y eran huecos profundos? No tan profundos, que se de o sea, lo que puede ser el compostaje, 1,5 metros, porque además no puedo hacer muy profundo, ¿no? Pero tenía que entretener a 300 voluntarios durante un año. Les dije, va a sacar este planchón de roca. Si no editamos esto, no lo edites, Felipe. No van a querer venir los voluntarios. Siempre, ya no les hacemos eso, ya pasó. Ya no les hacen fueron eso, los buenas. primeros, ¿no? Pero sí, y lo que hacemos es un sistema sánduche que aprendí en las cañadas, que está en el libro.
una capa de hojas verdes o frescos y una capa de hojas secas, un poquito de tierra y se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Y en las capas de hojas verdes o los recién podados, digamos, ponemos la mayor cantidad de cosas que podemos. Entonces aprovechamos todas las podas y las ponemos ahí. También recogemos las hojas de todo el bosque, porque tenemos un bosque ahí, bosque secundario, de lo que fue abandonado por el abuelo de mi ex esposo, que fue el primer dueño de esas tierras. Entonces ya creció un bosque desde que no hizo nada ahí, ¿no? Entonces recolectamos la mayor cantidad de diversidad de hojas y ponemos nuestros desechos de cocina, ¿no? Los desechos de cosecha. Y lo único que traemos de fuera de la huerta es el pescado. Porque ya aprendiendo más y haciéndome más, digamos, conocedora de la permacultura, entendí que me faltaba mucho fósforo, muchísimo fósforo en mi suelo. Entonces dije, wow, ¿cuál es una fuente de fósforo que puedo encontrar aquí? Entonces el pescado, el hueso de pescado. Entonces me regalan camionetas enteras de desechos de pescado. Y ¿Los restaurantes? ¿Qué? No, siempre ha sido la marisquería. La marisquería Maricar, que la amo con todo mi corazón. Sí, entonces ellos me dan, yo a cambio les doy canastitas de vegetales. Y sí, o sea, con eso suplimos eso, ¿no? Yo no creo que hay que ser fundamentalista de decir que solo... O sea, si tuvieras 90 hectáreas y pescaras... Pero claro, evidentemente el mar es un recurso allá. Claro. Y se desecha. O sea, básicamente yo creo que si no lo coges tú, eso lo van a botar nomás. ¿No es cierto? Entonces, todo ese negocio turístico que es enorme en Galápagos, barcos, hoteles, restaurantes, continuamente están botando desechos orgánicos en una tierra, en una isla, donde es muy difícil crear suelo. Entonces, es una cosa básica. Es oro, si es que alguien claro. nos escucha en Galápagos de esto, esa es una de las cosas más fundamentales. Hay que aprovechar todo eso. Sí. Y a los oyentes que no sepan, básicamente todos los minerales importantes para la agricultura se van lavando de las tierras altas a través de los años. ¿Y dónde acaban? Acaban en el mar. Por eso el mar es salado también. Entonces, los seres que viven ahí, algas, animales, etcétera, acumulan eso. Entonces, una vez que ya te comiste el pescado y quedó la cabeza, la cola, el espinazo, eso tiene que ir al abono, de ley. De ley, sí. O sea, sí, ya entendí que la isla es un buen límite, no tengo que ser tan fundamentalista de la huerta. Y no, y ahora cogemos cacas de las vacas del vecino, o sea, ahora ya tenemos un mix interesante, ¿no? A uno le ponemos biochar, a otro no, a otro le ponen... Y Maritza y Susana siempre están ahí como que este más caca de chivo, este para ver, porque cada caca tiene diferente contenido mineral. Entonces están viendo, ¿no? Porque nos falta potasio para que florezca más la berenjena, entonces, cuando esté ahí le voy a poner este abono que tiene más potasio, porque es la caca de chivo que tiene más potasio. O sea, ya están un poco mucho más avanzadas, ¿no? Yo recuerdo cuando te visité que tú ya tenías estas composteras maravillosas, pero a mi criterio faltaba meterle más proporción de compost para que el suelo esté mejor. Creo que lo hiciste, pero también la otra cosa era el tema de introducir animales. ¿Llegaste a introducir animales ahí? Sí, no. Es que el tema de animales para mí siempre es parte de, y como que es un sueño inconcluso. Entonces metí gallinas, pero yo quería las gallinas de un sistema como el del Javi Herrera, ¿no? Así de jaulas rotativas, semi-libertad. Tenemos así. episodios sobre eso que grabaste tú, de que hecho. grabé yo. Sí, hacer una admiración gigante. Y eso quería. Entonces empecé y me compré las gallinas de una, pero no tenía los sitios rotativos. Entonces me comenzaron a salir, se comenzaron a comer las plantas. Fue un desastre. Y además que tenía que llegar a las 5 de la tarde en punto a meterles, porque si no se me comía la lechuza o el gato. Y era una preocupación constante. Y mi hija empezó a crecer y quería ir al puerto. Yo vivo a 8 kilómetros del puerto y tenía que subir a las 5. Entonces era como que me limitaba mi libertad. Dije, no, yo voy a pedir prestadas los animales del vecino, porque el vecino tenía un montón de gallinas. Entonces, por muchos meses, quizá tal vez años, usábamos un tractor de gallinas y le pedíamos al vecino que nos preste las gallinas. Oye, qué buena solución. Y funcionó. Pero luego vino la pandemia y el vecino se comió las gallinas. Y ya no habían gallinas. Entonces, lo que hemos hecho ahora, y es chéverísimo porque en ese periodo que no hubo gallinas, comenzamos a ver que hay más anidación de pachay. Pachay es un pájaro endémico de Galápagos que cumple la función de gallina. No vuela mucho, es como gallina, ¿no? Está en tierra, raspa. Es o sea, se esconde mucho. Y lo habíamos visto por la finca varias veces, pero no mucho. Y de repente Marisa comenzó a encontrar huevos.
Este es pachay. Yo, no, ese pase de gallinula, no, es que le hemos... Casi no hay como tomarle fotos, difícil, ¿no? Pero comenzaron a ver que en unas épocas del año había anidación de pachay. Entonces comenzamos a replicar lo que le gustaba al pachay. Le gustaba mucho la vetiver, la zanja con la vetiver al lado, el matico de monte así, esas como que plantas tupidas en donde puede meterse y tiene un huequito fácil. Entonces comenzamos a replicar y el pachay comenzó a cumplir esta función de la gallina y controlarnos las plagas en la época en que anida. Y ya después, entonces María y Susana cacharon qué estaba pasando y entrenaron una gallina que se llama Gertrudis. Gertrudis. Le enseñaron a no raspar. Y Gertrudis nos controla las orugas. Es como la controladora, porque ya no daña la huerta. Le enseñaron a no raspar desde chiquita. Entonces Gertrudis se da la vuelta por toda la huerta y está controlando en la época, sobre todo que los pacháis no están tan presentes. Esto es fascinante, porque es como uno se va adaptando, ¿no? Yo ponte... Acá en ciertos cultivos me preocuparía que no haya raspado, porque una de las cosas principales que pasa es esta oruga que se entierra. Sí. Y el cuso, ¿no? La larva del cacho, del escarabajo también. Pero allá es diferente. Entonces a ti más bien te conviene que no raspe, así le puedes mantener en la huerta y se come las orugas. Me conviene que raspe antes de la siembra. Exacto. Pero, o sea, hemos encontrado el balance. O sea, ya las cosas ya nunca han vuelto a ser como el primer año. Ya tiene un balance la finca. Y yo sé, o sea, cuando me dicen, ¿pero cómo le hacen? Entonces van y ven una selva, ¿no? Porque no parece huerta, ¿no? Es una huerta permacultural. Es una huerta permacultural. Tiene un estilo punky. Entonces, está como que todo por todo lado. Y así se dio, ¿no? Yo quería camas rectas. O sea, me maté por hacer líneas rectas y no lo logré. Ya luego dije, esto es, ¿no? Así es. O sea, tengo tanta roca, no puedo hacer líneas rectas y esto es como se están dando las cosas. Aquí hizo un hueco la cúrcuma, entonces aquí vamos a sembrar, ¿no? Pero al habernos adaptado, hemos encontrado un equilibrio súper chévere. Y sí, requiere trabajo todavía, pero sí, se dan las cosas, ¿no? Se dan. ¿Tú ves que la curva de trabajo ha bajado? Verás, yo creo que, y esto estaba en un capítulo que creo que entrevistaron a un chico chileno, me olvidé el nombre. La huerta de vegetales siempre va a requerir trabajo. No importa qué tipo de agricultura tengas. Convencional, no convencional, agroecológica, permacultural, biointensiva, lo que sea. Siempre va a tener muchísimo trabajo. Entonces, comparándolo en ese aspecto del trabajo que siempre tiene muchísimo más que un bosque comestible, sí nos hemos bajado la cantidad de trabajo. Muchísimo. Comparado con una agricultura convencional, yo creo que muchísimo. Tenemos muchísima más resiliencia, control de plagas y más. Hasta controlamos las malezas, entre comillas, ¿no? Con hoja de bambú. Pero si ya le veo así en el campo... O sea, ya matemáticamente hace mucho más sentido sembrar en un bosque comestible. Hace muchísimo más sentido. Eso es nuevo para mí. Cuéntame un poco cuál es el bosque comestible que están sembrando. O sea, ¿qué plan tienen? Bosque comestible, que también le llaman bosque análogo. ¿Qué más les dicen? Agroforestería también. Es básicamente crear bosques en donde hay muchísima cantidad de plantas comestibles, de árboles comestibles. Y mientras vas creando estos bosques, mientras crece tu árbol frutal, que se demora unos 5 años por lo menos en darte naranjas, por ejemplo, tú siembras otras cosas, ¿no? En esa sucesión, mientras tienes ese claro de luz. Entonces nosotros lo que hemos empezado a hacer es, en vez de, no nos hemos diseñado desde cero un bosque porque no teníamos una pampa ahí, sino teníamos ya un bosque. Entonces lo que hemos hecho es lo que tú me contabas que pasaba en la Amazonía. Entonces vamos, vemos cuál árbol está viejo, que lo vamos a usar para madera para la casa, para construir, botamos ese árbol, hacemos un claro de luz y ahí comenzamos a hacer nuestro... Es un reemplazo paulatino. Es un y una sucesión, es un mosaico de sucesiones. Exacto. ¿No? Sí, eso, ¿en realidad te parece que es difícil de implementar, de manejar? O sea, depende tu tiempo. O sea, si yo hubiera querido hacer un bosque comestible en 10 hectáreas de un día para el otro, claro, es dificilísimo, un montón de camello. Pero como lo hemos hecho nosotros, paulatinamente, no es difícil. Y el bosque se cuida solo, ¿no? Entonces, al principio sí le tienes que poner agüita, si no llueve, le tienes que poner compostaje, tienes que ir a chequear cómo está, le pones el tutorio, qué sé. Pero después de 1 o 2 años se cuida solo y crece solo y luego te olvidaste y ya tienes un montón de frutas. Entonces, hace mucho sentido tener sistemas agroforestales de comida, bosques comestibles, porque el esfuerzo es muy poquito y son extremadamente eficientes, te dan muchísimo por metro cuadrado. Pero hablando de la huerta,
ahorita me gané una beca para el Soil Food Web School de Elaine Ningham. Elaine Ningham es como la pionera de los estudios de suelo. Y ella tiene este Soil Food Web School en donde maneja los microorganismos del suelo. O sea, te enseña a identificarlos para que tú ya puedas controlar malezas de esa manera, controlando qué microorganismos, a cuál alimentas y a cuál no. Y ese tipo de conocimiento yo creo que es el conocimiento al que llegamos ahora como permacultores, permacultoras, que realmente tiene la clave para volver la agricultura, la agroecología, muchísimo más rentable y más efectiva, sin dejar de ser lo que es, ¿no? ¿Qué siembras en el bosque comestible? Bananos, yucas, zapote, cítricos, ¿no? Entonces, naranja agria, que es el limón, mandarina también que le dicen, diferentes tipos de limón, toronjas, diferentes tipos de toronjas, naranjas, tocte. Nogal, de verdad. Ajá, esa planta de acá de la sierra, sí, y crece. Encontramos en la parte alta, nos dio ahí, no sabes cuánto, fue dificilísimo germinar una planta, entonces creo que tenemos 2. Pero nos costó 2 años enteros, de un montón de toctes. Carambola, ¿qué más hemos puesto ahí? Papayas y fruta pan. Fruta pan, peras noruegas, guavas. Mango hay pero todavía no llego. Y hay una mora que le decimos mora de Castilla, pero no es la mora de Castilla, ahora no sé qué mora, es la mora de árbol, que no es la invasiva, es una mora de árbol. ¿Es el morete que le llaman? Capaz. El árbol de mora. Ajá, es un árbol de mora. Ajá, sí, no claro, es la que invasiva, sino es el árbol de mora. Brutal. Esto de los microorganismos da para otro episodio. Sí. ya lo iremos conversando. Pero sí, o sea, la conformación de bosques comestibles es como el grial de la permacultura. Es hacia donde queremos llegar. Es lo que hace sentido. Sí, cansados ya de lidiar con las pequeñas huertas que metes tanto trabajo y no obtienes una gran cantidad de alimento. Qué chévere, es toda una aventura. Hay tanto para preguntarte. ¿Trabajaste con los chefs también? Trabajé con los chefs. O sea, los y las chefs tienen un rol súper importante. Súper importante. Mientras yo tenía 2 que trabajaban conmigo y me compraban lo que sea, porque decían, yo apoyo la agricultura agroecológica local, tú dame lo que sea, yo me invento algo rico. Es el mejor chef para mí. O sea, eran chefs que trabajaban con lo que tú tuvieras de estación. Ajá. No es que te demandaban, quiero tanto de tanto a tal fecha. No. O sea, oirán chefs. Oirán, por favor, esto. O sea, quiere chef, usted es chef, quiere ayudar a salvar al mundo, pues cocine con lo que le dé su permacultor agroecológico. O sea, que te dé. Y era hermoso y realmente, ¿cómo les extraño, no? Porque venían y me decían, sí, dame lo que tengas, o venían constantemente a aprender y creaban. O yo les decía, mira, tengo un montón de esto. Ya, a ver, dame. Y hacían maravillas, deliciosos. Yo aprendí mucho de cómo cocinar el jirón por ellos, ¿no? Son los chicos. Pero bueno, cerraron por la pandemia y no he logrado tener el chef o la chef maravillosa de ese tipo en Galápagos. Entonces nos estamos abriendo un restaurante. Ah, no me digas, ¿en serio? Sí. Ustedes mismos. O sea, sí, yo estoy ya como socia, ¿no? Es otra persona que está abriendo. Y la idea es, claro, o sea, necesitamos cumplir el ciclo financiero, ya que no nos compran. Entonces, y he tenido muchísimos chefs que vienen, sí, yo quiero lo agroecológico, yo quiero crear nuevas cosas. Todo el discurso está ahí. Pero que lo hagan, hemos tenido 2. Y esto yo te pregunto también porque mencionaste hace un rato el tema rentabilidad. Y la cuestión es que la rentabilidad tampoco depende solamente de nosotros como productores. Podemos matarnos produciendo, pero si no podemos acceder al mercado, se vuelve complicado. En Galápagos, no sé, no debería ser tan difícil, porque a la final tú dijiste, esto es asombroso, en tu clima húmedo estás a 8 kilómetros nada más del puerto. O sea, esa es la distancia, 8 kilómetros. Y está plagado de barcos y restaurantes, eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan fácil es realmente acceder? Dificilísimo. O sea, si yo tengo tomate y papa, puedo vender donde sea. Pero no, pues, o sea, anda, vende una jícama. No me compran. O sea, no me compran. Ha sido durísimo. ¿Pero por qué? ¿Es porque no saben o porque los clientes no están acostumbrados? Uno no han probado, uno no están acostumbrados. Otro es que no puedo proveer también en las cantidades enormes que quisieran, porque ya el sistema, por ejemplo, el sistema de una super empresa, como es tan grande, es difícil estar metiendo cada semana diferentes cosas, como en los restaurantes que yo trabajaba, ¿no es cierto? Entonces quieren que yo tenga la jícama en, yo qué sé, 100 libras cada semana durante todo el año. No puedo.
¿no? Entonces yo les dije, ok, denme chance, y yo capacito otras fincas y vendemos jícama en eso, ¿no? Pero hasta eso se fue el chef, ya se olvidaron de la jícama, y ya se me perdió. Entonces eso me ha pasado muchas veces. Yo tengo ya todas unas fincas produciendo algo y no nos compran porque se fue el chef o el de abastecimiento se cambió, ¿me entiendes? Y es frustrante porque también muchas personas están en este discurso de la conservación en Galápagos y entienden, pero no saben de agroecología. Entonces cuando me pidieron rábano una vez y mandé mi rábano, que es el rábano de Com, me dijeron, ¿por qué me diste un nabo? Le dije, no, es un rábano. Un nabo. Es un rábano, pruébale, es igualito, porque es básicamente lo mismo. No, es que yo quiero que sea el chiquito. Redondito, rojito, ¿no es cierto? Alguien que trabaja en conservación, ¿entiendes? Y hay mucha gente abierta, pero muchos no, muchos tienen miedo y con toda la razón, ¿no? O sea, no puedo esperar que todo el mundo quiera cocinar con estas cosas raras. Entonces, por eso es que el rol de la chef o el chef es tan importante, porque te puede hacer que algo esté de moda, como la quinoa que antes nadie comía y ahora está de moda, con el hecho de enseñarte cómo cocinarle y hacerle bacán. Y hay cosas que son muy fáciles. La jícama es muy fácil de comer, es tan deliciosa, es tan nutritiva, que con el hecho de que una chef le haga bacán, pucha, lo máximo. Y esto yo creo es un llamado de atención también a las escuelas de gastronomía, si es que algún aliado nos está escuchando por ahí. Hay que introducir este tema. Hay que introducir la realidad de que el turismo puede contribuir o destruir realmente con sus patrones de consumo. Yo sí creo que hay que estudiar ese tema y crear, aunque sea de forma autónoma, políticas propias, ¿no es cierto?, de consumo que ayuden a sostener los sistemas regenerativos. Claro, y nosotros, mira, cobrábamos, yo qué sé, 10 centavos más por el tomate o yo qué sé, y ya era un problema, ¿no? Entonces era como que, ok, ¿quieres realmente apoyar a la producción agroecológica? Ahora lo que les vamos a pedir, ¿no? Vamos a hacer eventos con el libro que nos financiaron, es pedirles a los operadores turísticos que cambien un plato de toda la semana de 7 días que se van de crucero. Uno, desayuno, almuerzo, merienda, usted escoja. Uno de los 7 días, solo uno, que sea completamente basado en producción agroecológica. Que en ese te des el trabajo de que lo que está disponible yo pongo. Uno, solo uno. Y con eso me da para financiar el cambio de una finca más. Que ahorita somos 4, pero no hace sentido económicamente yo capacitar a más productores, productoras en formas agroecológicas, porque no hay dónde vender, porque la gente no consume diversidad. Y la finca agroecológica se basa en diversidad. No, no podemos de otra manera. Porque imita a los bosques naturales, que son diversidad. Si no hay diversidad, no te puedes proteger de plagas ni nada. Entonces, al tener diversidad, necesitas que alguien coma diversidad. Y eso es lo que nos hace falta, que la gente consuma diversidad y que se abra a consumir estas joyas. Como dice la Nina Duarte en su libro, ¿no? Hay 80,000 plantas que se pueden consumir en el mundo. Los humanos consumimos alrededor de 200, pero principalmente el 66% de los productores a nivel mundial producimos 9. O sea, literalmente comemos 9 especies de las 80,000. Entonces, chefs, ¿no creen que están perdiendo un montón de oportunidades? ¿No es cierto? Entonces, hay un chef, Dan Barber, que me encanta, y él dice, o sea, si tú eres un buen chef o una buena chef y quieres sabor, tienes que hacerle a la agroecología, porque no solo que es la diversidad, pero el mejor sabor viene de la tierra y los microorganismos. Había una plantita que crecía en las ramas o algo así, que era una piperácea, me parece. Ah, sí. Cuéntame de eso. La piperonia galapaguensis. Tiene un sabor a cardamomo, es endémica de Galápagos, es deliciosa, es fácil producirla. Y sí, esto fue un amigo chef que me dijo, esto puedes comer. Y dije, ¿en serio? Esto puedes comer. Y es una delicia. Y cuando trabajamos con los chefs, Daniel de Lurco, que ahora tenía su restaurante en Galápagos, él hacía un destilado con esta piperonia espectacular. Le ponía en el ceviche de Girón, que era un ceviche para veganos. Espectacular. Entonces te da un aroma en la casita, que era el chef Javi Farraye, que era el otro restaurante que trabajaba con nosotros. Ellos hacían el destilado con esta planta. Espectacular. Entonces hay joyas, ¿no? Hay joyas que te quieres distinguir, pues ahí está, ¿no? Exacto, distinguirte. O sea, porque ese sabor no lo vas a encontrar en otro lugar. Punto. En vez de todos tratar de hacer la misma comida, la diversidad de las fincas agroecológicas nos permite tener sabores únicos regionales, ¿no? Sí, súper exquisitos. Y eso es clave en el turismo. O sea, habemos muchas personas, porque yo me incluyo ahí, que nos pegamos del viaje por comer algo concreto que esté en otro lado. Mira, o sea, la ironía en Galápagos, que es un lugar con tanta diversidad y marisco delicioso, se vende salmón.
Cuando tú hablas con los dueños de restaurantes, que a mí me ven como que esta man que no piensa en la economía, ¿no? Es que es verdad, sí, vendo mucho más y el turista gringo me pide salmón y ahí tengo mucha presión. Yo, ¿pero qué presión tienes? Dile que no hay. Y dale no un va a guajo. dejar de venir a Galápagos Dale un solo guajo, porque ya no hay está salmón. aquí. O sea, ya está aquí y dile, ¿por qué no le vendes un salmón? O sea, realmente no creo que le quite tanto, ¿no? Y tu huella ambiental es espectacularmente muchísimo mejor. Entonces, también viene la responsabilidad. Y no es que ganes menos. Los chefs que más ganan son los que tienen esta filosofía. Exacto. Los mejores restaurantes del mundo. Pero no sé si hay esa aspiración, porque también requiere esfuerzo y mucha creatividad. Entonces, ha sido dificilísimo, ¿no? Entonces, he trabajado con chefs, no tanto como quisiera. Quisiera hacer más degustaciones, quisiera más de eso, ¿no? Pero... Estaba pensando, salmón chileno de criadero alimentado con maíz transgénico. Y eso vendes en tu restaurante que está literal a 2 pasos del muelle de pescadores, que pesca artesanal en Galápagos, que te trae la pesca del día. Imagínate también el costo económico y ecológico que está detrás de todo esto, ¿no? El transporte, además de que destruyen en Chile, ya encima se transporta hasta Galápagos. Si no sabía esto. Y eso me hace pensar en otro tema que hemos discutido bastante contigo. El tema del glifosato en Galápagos. Sí, eso hemos conversado bastante contigo. Y bueno, hay muchos químicos, pero con glifosato pasa algo especial. Y para los que no sepan, el glifosato ahorita es nuestro demonio favorito, pues, porque el glifosato es un herbicida sistémico que causa estragos en la salud humana y en el ecosistema. Y en Galápagos parece que se aplica con bastante liberalidad, ¿no? Si tú ves a la literatura de las instituciones de conservación privadas y públicas de hace 10, 15 años, te dicen, ¿no? Aplique glifosato para matar a la mora, a la naranja, al aguacate, al limón, porque son especies introducidas. O sea, invasoras. Ahora ya no les catalogan invasoras a los cítricos, ¿no? Que ha cambiado. Pero tú puedes ver esto en la literatura de los años 90, ¿no? Y esto yo lo vi en la investigación que hice. Porque, o sea, en nombre de la conservación, yo creo que con muy buenas intenciones se ha tratado de parar esta invasión de la mora, porque realmente sí es preocupante y tú ves la mora ahí que se come todo, con glifosato, ¿no? Entonces no ven otra alternativa. O sea, es como que esto es, ¿no? Entonces, en la agricultura también se ha metido esto como el control. Lo chévere es que las 4 fincas que somos agroecológicas en Galápagos, o al menos las de Santa Cruz, hemos logrado probar que no tenemos, o sea, problemas de especies invasoras, ¿no? Y que podemos tener ciertos tipos de controles que no involucran el glifosato. ¿Cómo sí. que, por ejemplo? Verás, en la mía nunca, o sea, el problema de mora está en la calle, donde ponen glifosato. Donde ponen glifosato. Hay que tener diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad te da un buen microbioma. ¿Qué es un microbioma? Pues una cantidad de seres que no vemos, que son los microorganismos, que son los que protegen a las plantas y a los bosques. Es la inmunidad de la planta. Entonces, es como darle un antibiótico a un niño, ¿no es cierto? Les da antibiótico. No crea su flora bacteriana en su estómago que le permite crear la inmunidad. Siempre se va a estar enfermando. Entonces, es lo mismo pasa con las plantas. Pero este es un tipo de conocimiento. Eso no te enseñan en las escuelas de agronomía. No. Entonces, puedo entender de dónde viene el razonamiento de poner glifosato y la emergencia. Pero también hay que ver, vamos, 50 años de Parque Nacional que vamos poniendo glifosato. ¿Realmente hemos controlado la mora? ¿Hemos gastado millones de dólares? ¿Está controlado? La respuesta es no. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, yo estoy invitando a que consideremos hacer otro tipo de esfuerzos y hagamos pilotos primero, pero estamos viendo que alrededor del mundo la permacultura, que no es ninguna receta mágica, sino más observa, imita, prueba y error. Imita la naturaleza. Imita la naturaleza. Entonces, utiliza las mismas herramientas de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, en Australia lo que utilizan para controlar la mora es los chanchos narizones, los que aquí les dicen criollos, ¿no? ¿Por qué? Porque se meten y comen la raíz de la planta. Y ya te hacen todo el trabajo que el glifosato no te hace. ¿Cierto? Que eso es lo que tiene que hacer el guardaparque, que saca la madre ahí sacando la raíz de la planta cuando lo puede hacer, ¿no? Tú sabes que la mora y el cerdo están diseñados, o sea, son 2 engranajes del sistema. Claro, o sea, el cerdo narizón, porque no le vas a poner al cerdito rosadito ahí, ¿no? Se muere, se pincha. Tiene que ser el narizón, el criollo, jabalí. Y ese controla, ¿no? Entonces, tampoco estoy diciendo que metamos todos estos cerdos a Galápagos, por favor, no me malinterpreten. No, pero tenemos que ver qué funciona en Galápagos. Esto funcionó en Australia, ¿no? Puede funcionar lo mismo, somos otra realidad. Pero veamos qué funciona.
Así como la Gertrudis y el Pachay me funcionó a mí, pues no sé qué funcione también, ¿no es cierto? Pero si seguimos metiendo glifosato, estamos ahondando el problema. Y tenemos 50 años que lo prueban. Y esa cuestión es bien persistente, verás. Tan por décadas y ahí no metido el hay veneno. muchos estudios de la contaminación de las fuentes de agua, pero tenemos un índice de cáncer muy alto, de cáncer de estómago. Mira, y todo. yo no digo que sea glifosato, pero paseándome en el atardecer por Puerto Ayora, ahí a 2 metros de distancia, herbicida en el parter. Sí. O sea, es por todo lado. Y no me asombra que tenga una incidencia alta de cáncer. O sea, eso debe estar ligado. Cari, y todo esto que tú has ido aprendiendo, decidiste volcarlo en un libro. Eso quiero que me cuentes ahora. ¿Cómo fue? ¿De dónde vino ese deseo? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos de tu libro. Bueno, fueron algunas cosas que me hicieron escribir un libro. Uno, que era escritora e ilustradora dentro del closet. Y pues sí, llegó un día antes de la pandemia, me llegó a mí mi así aclaración, mi divinidad. Me dijo, wow, o sea, esto no es lo que quiero hacer de por vida. Quiero escribir, quiero ser creadora, ¿no? Quiero volver a dibujar, quiero volver a escribir. Y si bien siempre he escrito, siempre, pero no lo mostré. Y entre todas las ideas que tenía de historias, pues había algo pendiente que era lo que más me pinchaba. Y era esto de la huerta, ¿no? O sea, tengo todo este conocimiento que no sirve de nada si se queda en Maritza, Susana y yo. No sirve de nada. Solo va a servir si es que yo lo dejo ahí para que las personas lo puedan tomar y puedan hacer de esto su camino, o puede influenciar su camino, no, yo qué sé. Eso por un lado. Pero por otro lado también estaba muy frustrada porque cuando yo empecé no encontré ninguna información en Galápagos de agroecología, nada que tenga ejemplos míos, ni en Ecuador inclusive, y ahí tú me corregirás si es que hay, yo no llegué a esa fuente, pero no encontré a fuentes ecuatorianas que me digan, ¿no?, estas cosas o que me den una experiencia. No hay. Y los que encontré, europeos, gringos, japoneses, hiperdensos y colombianos, ¿no? El Jairo Restrepo. Pero si yo cogí ese polvo de roca de Jairo Restrepo, que es el ídolo de muchos de mis amigos y amigas, y dije, y lo boté al día siguiente. O sea, es como 300 páginas de cuadros de cationes, aniones y polvos de roca. O sea, me dormí a la segunda línea y sin querer hacerle daño al señor Jairo, pues que ha hecho otro tipo de una maravilla de trabajo, público, pero no era para mí. Y también los gringos, o sea, súper denso desde un lenguaje que alimentaba mucho esta imagen del permacultor hippie, ¿cierto? Que no invitaba a cruzar un puente a otros mundos. Y yo estoy en varios mundos, me he movido mi vida durante varios mundos, entonces yo quiero algo que pueda mostrarle a mi mamá, tanto como al Javi, ¿no? Que puedo mostrarle a todos mis mundos y que cree una conexión. Quiero ilustrarlo, creo que sea chistoso, que sea diferente. Y quiero explicar qué es la agroecología, porque a mi finca llegaron PhDs, la vicepresidencia, llegaron ministros, chefs renombrados, un montón porque no es porque seamos muy importantes, sino que en Galápagos, si eres la única que hace algo, pues la gente viene, porque es Galápagos, ¿no? Entonces venían a la finca y a todos les preguntábamos cuál es el estómago de la planta, esa pregunta que tú hiciste, y nadie sabía. Nadie, ni el PhD, ni el chef, ni el vicepresidente, ni el agroecólogo, nadie sabía. Entonces era como que, ok, vamos a explicar qué es la agroecología para que nos eduquemos, alfabeticemos todos y todas. Yo sé que mi libro no va a alcanzar a hacer eso con todos y todo el mundo, pero es un paso. Y es lo que yo podía dar y tenía la gana de escribir. Y además tenía la gana también de cerrar un círculo con la huerta, porque la huerta siempre en mi diseño estuvo que iba a pasar a personas locales, que son en este caso Maritza y Susana, para yo poder continuar con mis otros sueños, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Eso se puede interpretar de muchas maneras, en realidad. Hay varias cosas de doble sentido en ese libro, con toda la buena intención de que se rían, pero sí, con mi editor hizo un magnífico trabajo, pero se refiere a la deliciosa, o sea, la delicia porque es una delicia. O sea, si algo he disfrutado en estos 6 años de ser permacultora, es lo delicioso que he comido. Lo bien que le he hecho a mi salud, lo maravilloso que mi ánimo se ha vuelto y lo espectacularmente bien que pasé en la pandemia. Que yo gocé la pandemia. Gocé. Sí, eso nos pasó y yo sé mucho que es a la un gente lujo en la red. y que es difícil decirlo, pero lo digo porque vivir en un bosque comestible
sin tener miedo, con un biodigestor que te da gas, te da energía, tienes semillas para esta vida y la otra. O sea, no tenía una preocupación alguna. Y mi negocio funcionó todo el Y tiempo. los guaguas estaban afuera, pues, Todos gozando de estar felices, encerrados. cosechando. Fue una maravilla. Fue una maravilla. Entonces, sí, se llama por esa delicia, porque es una delicia, pero también porque la manera más chévere que yo he encontrado de explicar la agroecología es a través de las 3 M's, que es microorganismos, materia orgánica y minerales. Eso es. La base de la nutrición del suelo. Ajá. ¿Y dónde se puede conseguir tu librito? Mi libro se puede conseguir conmigo. No, pero lo pueden encontrar en las librerías de Quito, en varias librerías en Instagram. Podemos poner ahí también en las notas del episodio las librerías que pueden encontrar en Quito, que son las Independientes, la Librería Española y algunas otras más. La Casa Morada en Guayaquil, hay una librería en Cuenca, en las librerías de Galápagos también, que hay una, y las bibliotecas de Galápagos. También va a estar disponible si tú compras el curso de Madre Semilla que va a salir. En versión digital. En versión Cuéntanos digital. del curso, porque ve, yo soy coproductor de los cursos de la plataforma Madre Semilla, pero a este no le pude hacer seguimiento y ni siquiera sé de qué se trata. No, Muy pues bien. es eso, es explicarte la agroecología. Es básicamente un acompañamiento del libro. Entonces tú recibes el libro en digital y todos estos videos que te acompañan en entender el libro. Pero es entenderla, entonces es entender la agroecología. Es lo básico que es la agroecología. Entonces, si eres persona que quiere sembrar, te va a ayudar para que entiendas lo básico y después te da recursos para que tú tomes tu camino si quieres, yo qué sé, vaquitas, chanchos o criar lechugas, lo que tú escojas, ¿no? En el desierto, en el páramo, donde sea. Pero es lo básico. Como consumidor, consumidora también sirve porque te educa para ver qué buscas y a qué apoyas, ¿no? Entonces creo que es muy importante, así como aprendemos a leer y a escribir, aprender cómo crece nuestra comida y qué nos metemos en nuestro cuerpo, porque más allá de leer y escribir y hablar, vivimos en un cuerpo. Este es nuestro envase, ¿no es cierto? Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón está en este envase, que si tú no lo cuidas bien, te cuesta full y te sientes pésimo. Y la mejor manera de cuidarlo es comiendo delicioso. Y eso viene solamente con la agroecología. Entonces, ¿cómo cuido yo a mí misma y al planeta? Es comiendo bien. Entonces, es un libro en que te puede enseñar qué buscar, ¿no? Qué preguntarle al productor, a la productora cuando quieres apoyar este tipo de... Eso es, Cari, 1000 metros de huerta y toda una experiencia, pero 1000 metros de huerta construidos sobre roca negra, Ajá, literalmente. mi amiga Isa le dice Kale on the Rocks. Ajá. Que es un cóctel todo en las rocas. Sí. En las rocas. Toda esta trayectoria a mí me fascina porque muestras cómo alguien que vino de un entorno intelectual y urbano puede acabar ahí perdida en una jungla de huerta en medio de las rocas con la sola voluntad y el deseo de aprender. Entonces, yo te agradezco mucho por el trabajo que haces de verdad y ha sido un honor haberte acompañado estos años, no solo para mí, yo creo, sino para toda la red, porque sí eres bastante preguntona todavía. Eso está muy bien, así debe ser. Entonces, sí, pues no sé si quieres unas palabras finales, un mensaje que quieras dejarnos. No, agradecerte a ti y a la red y a todas las personas que me respondieron, porque, o sea, yo creo que la curiosidad es básica, ¿no? Y si algo me gusta de mí es que nunca he dejado la curiosidad de lado y siempre busco la respuesta. Y el internet te da muchísimas respuestas y es lo máximo. Pero en el tema agroecológico me di cuenta de que necesitas siempre a una persona detrás con una historia. Que ni el internet ni el mejor Google del mundo puede cumplir eso. Te puede conectar con eso. Entonces, yo quiero animar a las personas que... O sea, yo no puedo esperar que todos sigan mi camino o que todos sean guardianes semillas, todos sean permacultores. O como decía ese señor que recomendaba Radio Semilla, que todos vivimos sin internet, ¿no es verdad? Todos tenemos súper buen sí, eso fue gracioso. Cuando hablaron de nuestro programa en otro programa, un programa famoso, dijeron, sí, esos hippies que viven desconectados no tienen internet. ¿Y qué lindos son esos hippies? Mentira, que viven toditos sin internet? tenemos internet, esa es la verdad. O sea, y que no crean que salvar el mundo o ser ecológico significa esto, ¿no? Sobre todo que no crean que es sacrificio, porque en realidad lo disfrutamos un montón. Pero nosotros disfrutamos de esta vida. Y yo hasta me estoy separando un chance, estoy disfrutando otro tipo de vida. Pero que no tiene que ser el camino por siempre, ni tampoco es el único camino. Hay muchísimos caminos y en una urbanidad tú puedes ser un agente positivo para este planeta, pero
a la máxima potencia. Y no significa que ni siquiera que dejes de manejar, o sea, simplemente significa que comiences a curiosear y saber qué le hace bien y no dejar nunca de alimentar tu respuesta, ¿no? Y buscar historias y gente y comunidad. Entonces es posible donde no hay excusas, básicamente. No hay excusas. Tú quieres, hazlo y lo puedes hacer. Y puede ser muy divertido y delicioso. Eso es, Cari. Estas son las historias que nos ayudan a transformar la vida. Muchas gracias sí. a ti. A ti, Javi. Y muchas gracias, compañeros y compañeras oyentes. Nos vemos, como ya saben, dentro de 15 días. Que disfruten mucho estas 2 semanas. Hasta pronto. Chao.